Los alimentos son productos perecederos. Las principales causas que producen el deterioro de los alimentos son ambientales, como la temperatura, la humedad y la oxidación, y biológicas, como la proliferación de microorganismos. Existen un conjunto de procesos que tratan de preservar los alimentos desde que se recogen hasta que son consumidos, como por ejemplo la conservación en frío, en la cual los alimentos se mantienen a bajas temperaturas para retrasar su deterioro al reducir la velocidad de reproducción de los microorganismos, ya bien sea refrigerándolos si las temperaturas se mantienen por encima de los 0 grados o congelándolos si las temperaturas son inferiores a 0 grados centígrados. Como siempre, hay organismos que se han adaptado a bajas temperaturas y se denominan psicrófilos y pueden vivir por debajo de los 5 grados centígrados, con lo cual estos microorganismos potencialmente podrían estropearnos una comida que estuviera en la nevera. La mayoría de estos microorganismos psicrófilos son bacterias, que pueden ser, para que os vayan sonando, de los géneros Aeromonas, Flavobacterium, Pseudomonas, Vibrio, Clostridium, Bacillus, Micrococcus. Y como ejemplos de hongos que son capaces de vivir a bajas temperaturas tenemos Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, ese os tiene que sonar porque es el de la penicilina, Mucor, Cándida, de Variomyces, Saccharomyces. La Saccharomyces es la levadura que fermenta tanto el pan como la cerveza. También podemos conservar los alimentos con calor, aplicando temperaturas elevadas durante un tiempo con el fin de eliminar a los microorganismos presentes en el alimento. La pasteurización o pasteurización, que debe su nombre a Louis Pasteur, es un proceso térmico que se aplica a líquidos, a alimentos líquidos, para reducir la presencia de agentes patógenos como bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc. Normalmente se utilizan temperaturas de 80 grados centígrados durante 20 segundos. Y si esta pasteurización la aplicamos a alimentos envasados, pues serían temperaturas de 62-68 grados centígrados durante unos 30 minutos. Así conseguimos aumentar la vida útil de los alimentos varios días o varios meses en el caso de alimentos envasados o embotellados. En el caso de que la temperatura sea superior a 100 grados centígrados, hablamos de esterilización. Con temperaturas superiores a 100 grados conseguimos destruir a la mayoría de los organismos. En la industria alimentaria este tipo de esterilización se suele llevar a cabo con vapor en un autoclave. En este tipo de esterilización por calor húmedo se alcanzan elevadas presiones y además temperaturas que van entre los 121 grados centígrados y los 134. En las fotografías podéis ver cómo los alimentos ya van envasados, ya van cerrados, las latas van completamente selladas y los tarros de cristal, como los de mermelada o salsa de tomate, van completamente cerrada la tapa, acorchada, para que no les entre agua evidentemente. Si utilizáramos esterilización con calor seco, es decir, sin vapor de agua, las temperaturas de esterilización irían desde los 121 grados centígrados a 180, pero el tiempo de esterilización aumentaría mucho, como podéis ver en la tabla. Por ejemplo, 121 grados centígrados esterilizándolo por calor seco serían 360 minutos, cuando en un autoclave para las conservas con 5 minutos llega. A medida que aumenta la temperatura de esterilización por calor seco, disminuye también el tiempo que tenemos que aplicar ese calor. En casa podemos hacer conservas, ya bien sean salsas de tomate, mermeladas, compotas o lo que queráis, con la ayuda de una olla a presión que haría las funciones de este autoclave, o bien un truco casero sin tener que aplicar la olla a presión es introducir los alimentos en el tarro de cristal, que tiene que estar previamente bien limpio y bien esterilizado, llenarlo hasta arriba, hasta el borde, y mientras está caliente acorchar la tapa, cerrar la tapa del frasco para que cuando se enfríe se produzca el vacío dentro de ese frasco y los alimentos se conserven durante meses. Cuando tú cierras el bote y los alimentos todavía están calientes, la tapa está como combada hacia arriba, pero cuando se enfrían la tapa está como haciendo un valle hacia abajo, y por eso cuando le damos en el centro de la tapa hace ese típico sonido de clic clic que nos indica que ahí se ha hecho el vacío y que la conserva está bien hecha. Otra forma de esterilización por calor es la ultrapasteurización, UHT, también conocida como uperización. Este proceso se utiliza para conservar alimentos como leche, natas, zumos de frutas o yogures. En este caso, las temperaturas que se aplican oscilan entre los 150 grados y los 250 grados centígrados. El tiempo son muy pocos segundos.
Después de este calentamiento tiene que ir un rápido enfriamiento a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados. Como siempre, hay organismos que son capaces de sobrevivir a estos procesos por calor, como Clostridium botulinum, y hay que tener mucho cuidado. La manera de saber si una lata no está apta para el consumo y puede contener bacterias del género Clostridium es que la lata esté abombada. Otro método de conservación de los alimentos es la conservación por deshidratación, que se basa en reducir o eliminar el agua de los alimentos, consiguiendo por un lado impedir que se desarrollen microorganismos y por otro reducir el peso y el volumen del alimento para manipularlo, envasarlo o transportarlo mejor. La liofilización consiste en congelar el alimento y a continuación deshidratarlo. Al volver a hidratarlo recupera sus características y sus propiedades. ¿Qué alimentos pueden ser liofilizados? Pues fresas, manzanas, arándanos, limones, mangos, frambuesas, naranjas, etc. Y dentro de los vegetales, espárragos, brécol, zanahorias, aceitunas, apio, coliflor, patatas, setas, espinacas, pimientos, maíz, cebolla. Y la última manera de conservación de los alimentos es añadiéndole otras sustancias que se denominan aditivos. Estos aditivos, además de impedir la proliferación de microorganismos, pueden modificar el sabor, el color, el aroma y la consistencia del alimento. Por ejemplo, el azúcar se usa en la fabricación de mermeladas, la sal para las salmueras, por ejemplo, en las aceitunas, y el vinagre para conservas y escabeches. Estos aditivos pueden ser conservantes, antioxidantes, espesantes, edulcorantes, colorantes, potenciadores del sabor. Los aditivos aparecen en las etiquetas con la letra E y un número. Si son colorantes, el número después de la E es un 1. Si es un conservante, es un 2. Si es un antioxidante o un regulador del pH, un 3. Si son texturizantes, estabilizantes, espesantes, gelificantes y emulsionantes, llevan un 4. Si son correctores de la acidez o minerales, un 5. Los aditivos no solo pueden aparecer con una letra E y un número, pueden aparecer con su nombre. Por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina C o ácido cítrico, o sea, un poquito de limón, sería L300. Un potenciador del sabor que ya os debería sonar es el glutamato monosódico, que lo vimos cuando dimos el tema de los órganos de los sentidos y en concreto cuando vimos el sentido del gusto. Estos glutamatos llevan el código E620 y tantos. El glutamato monosódico sería el 21, el monopotásico el 22, el cálcico el 23, etc. Otro método de conservación y que no os viene en el libro es el tratamiento de los alimentos con radiaciones, que pueden ser radiaciones microondas, radiaciones ultravioletas o radiaciones ionizantes, entre las que se incluyen rayos X y rayos gamma. Otro método de conservación de los alimentos que no viene en el libro es la modificación de atmósferas, que se basa en eliminar el oxígeno atmosférico y retener la humedad. Esto se puede hacer mediante el envasado al vacío, eliminando el oxígeno atmosférico, envasando el alimento en una atmósfera modificada, es decir, al alimento se le hace pasar por un tratamiento que lleva una corriente de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. O se puede almacenar en atmósfera controlada, es decir, la atmósfera se modifica alcanzando una concentración de CO2 del 100%. ¿Qué conseguimos modificando la atmósfera? Pues que los organismos aerobios que necesitan oxígeno para realizar sus funciones vitales no puedan crecer en estos alimentos ya que no disponen de ese oxígeno que necesitan. ¿En qué consiste la manipulación de los alimentos y la higiene alimentaria? Desde que los alimentos se extraen del lugar donde se producen hasta que se consumen, sufren una gran variedad de procesos y de transformaciones en las que se deben tomar medidas para evitar que se deterioren o alteren. En todos ellos debemos emplear técnicas adecuadas para conservar los alimentos en perfecto estado. Además, todas las personas que intervienen en la industria alimentaria, en la manipulación de alimentos, en su almacenaje y en los centros de venta, deben obtener un carné de manipulador de alimentos para garantizar la seguridad a la hora de manipularlos y evitar que se contaminen. Nosotros en casa también podemos tomar ciertas medidas de profilaxis, como por ejemplo si vamos a elaborar una comida que lleva vegetales y carne y esos vegetales los vamos a consumir en crudo, lo primero que debemos hacer es lavar los vegetales con un poquito de agua
y lejía alimentaria, que pone lejía apta para la desinfección de agua de bebida y de alimentos, unas gotitas, lo que os indique la etiqueta, y cortar primero los vegetales y después la carne o el pescado. ¿Por qué? Porque si cortamos la carne o el pescado primero y luego encima en esa tabla donde hemos cortado esos alimentos cortamos los vegetales que nos vamos a comer crudos, si la carne o el pescado tuvieran algún tipo de patógeno, se va a transportar hasta los vegetales que nos vamos a comer crudos y esos vegetales nos pueden transmitir esos patógenos que no estarían de manera natural en esos vegetales. Otra manera sería tener distintas tablas de distintos colores para cortar según qué alimentos. Verde para los vegetales, azul para el pescado y blanca o roja para las carnes. ¿Qué es un alimento transgénico? Un organismo transgénico, un OMG, organismo modificado genéticamente, es aquel al que se le introduce material genético de otro con el fin de que reproduzca alguna de sus cualidades. Ser más resistente a la sequía, ser más resistente a una plaga. Cualquier alimento obtenido a partir de animales o plantas transgénicas se denomina alimento transgénico. Por ejemplo, algo que está muy extendido su uso en la industria alimentaria es utilizar almidón modificado de maíz, que se suele utilizar como estabilizador, como espesante o como emulsionante. Pues eso de modificado viene de modificado genéticamente. No te ponen el genéticamente para no asustar, pero es modificado genéticamente. Las personas que están a favor de este tipo de alimentos defienden que son más productivos, puesto que los genes introducidos en ellos los hacen más resistentes a plagas o enfermedades o a condiciones ambientales como la sequía, el calor o el frío. Y las personas que están en contra denuncian los posibles riesgos asociados a la salud de las personas, como la aparición de nuevas enfermedades o alergias, y además advierten de los riesgos ambientales provocados por su expansión en los espacios naturales donde desplazan a especies autóctonas poniéndolas en peligro. Vamos a ver ahora los trastornos asociados a la alimentación. Existen diversos trastornos y enfermedades asociadas a la alimentación. Algunos están relacionados con la acción de microorganismos presentes en los alimentos y otros con alergias a ciertos alimentos. También existen enfermedades causadas por una nutrición incorrecta que puede estar producida por problemas socioeconómicos o relacionados con la conducta alimentaria. Vamos a empezar viendo las intoxicaciones alimentarias. Las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua o por los alimentos pueden producirse debido a la proliferación de los microorganismos patógenos en el cuerpo del animal que los ingiere o bien por las toxinas existentes en el alimento o en el agua, sin que sea necesaria la presencia del propio patógeno. La mayoría de estas enfermedades afectan al tracto digestivo, aunque también pueden afectar a otras partes del cuerpo como el sistema nervioso, los músculos o el corazón. Los organismos que causan estas enfermedades acostumbran a encontrarse de manera natural sobre los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, los granos de los cereales pueden estar contaminados por mohos y por levaduras que después pasan al pan en el proceso de elaboración del mismo. Ejemplos de patógenos que podemos contraer tomando granos de cereales, por ejemplo, serían Claviceps purpurea, que es la productora del ergotismo. Este hongo produce el cornezuelo del centeno. Otros géneros de mohos que producen toxinas son Aspergillus, Penicillium y Fusarium. En las carnes, si son indebidamente manipuladas o están mal conservadas, pueden contener bacterias, hongos o quistes del nematodo Trichinella spiralis, que causa la triquinosis. También podemos encontrar protozoos parásitos como Toxoplasma gondii o cestodos como las tenias en alimentos cárnicos. Tanto en la carne de ave como en los huevos es muy frecuente encontrar la bacteria Salmonella. La mayoría de los integrantes de este género son patógenos para el hombre, aunque difieren en cuanto a las características y a la gravedad de la enfermedad que causan, siendo la más grave la fiebre tifoidea, producida por Salmonella typhi o Salmonella paratyphi. Nunca hay que lavar los huevos ni la carne de pollo porque las bacterias que están en superficie, como la cáscara del huevo es porosa, si tú lavas el huevo puedes arrastrar las salmonelas hacia el interior del huevo y si luego ese huevo no está perfectamente cocinado, es decir, no ha pasado a 65 grados más de 5 minutos, la bacteria puede resistir esas temperaturas, sobrevivir y contaminarnos y producirnos la enfermedad.
En pescados y moluscos también podemos encontrar organismos parásitos como los pertenecientes a los géneros Opistorchis o Clonorchis, y el género más conocido de gusanos es el género Anisakis. Son gusanos que se desarrollan tanto en la musculatura de los pescados como en sus vísceras, se ven a simple vista, son macroscópicos, son blanquecinos y normalmente se les ve en movimiento cuando están vivos. Por eso, una de las recomendaciones es congelar el pescado por lo menos una semana para conseguir matar estos parásitos. Si bien es cierto que una vez muerto el parásito no podría desarrollarse en nuestro interior, algunas personas son sensibles a las proteínas del anisakis y pueden desarrollar una alergia. En los moluscos lo más habitual es que estos, como son filtradores, filtran el agua para recoger las partículas de alimento disueltas en este agua, también recogen toxinas de dinoflagelados. Los dinoflagelados son organismos que forman parte del plancton y que accidentalmente pueden originar lo que se denomina una marea roja, que se produce por un crecimiento muy rápido de estos organismos. Como resultado, en la superficie del agua del mar vemos color rojo. Ciertas especies producen neurotoxinas que matan a los peces y que luego se acumularían en los bivalvos filtradores como el mejillón o las almejas, y que resultarían tóxicos para la gente que se los come. Una vez recogidos estos bivalvos, lo normal es pasarlos a una depuradora para que filtren agua limpia libre de toxinas y poder eliminar así la mayor parte de estas toxinas. También se hacen análisis de aguas continuos para saber si hay una floración o no, para saber si hay toxinas en el agua. Las toxinas de estos dinoflagelados son producidas por distintas especies y pueden pasar a los moluscos por filtración o a los peces porque se alimentan de ellas. Una característica común a estas toxinas es que son termoestables, es decir, no son destruidas fácilmente por un cocinado. Existen varios tipos de toxinas. Una es la paralítica. Es una intoxicación relativamente rara pero grave, ya que puede ocasionar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios, de ahí el nombre de paralítica, porque paraliza los músculos respiratorios. Otro tipo de toxina es la toxina diarreica, presente en los moluscos, que es menos grave que la anterior, pero es mucho más frecuente. Otro tipo de toxina es la toxina amnésica, que produce daños neurológicos que pueden ser severos y permanentes, aunque la amnesia no siempre se produce. Otro tipo de toxina es la toxina neurotóxica. La intoxicación por este tipo de toxina provoca un conjunto de síntomas gastrointestinales y neurológicos, como náuseas y vómitos, parestesias de la boca, de los labios, que se paraliza la boca, los labios, la lengua, por lo que se tiene dificultad para hablar y mareos. Y el último tipo de toxina conocida es la ciguatera. La ingestión de peces contaminados con esta toxina produce daños en las personas, como dolores musculares, fatiga, trastornos del equilibrio, sensación de sabor metálico, diarrea, vómitos, sudores fríos, ansiedad e inversión de la sensación térmica. Podéis echar un vistazo para ampliar información a la definición de marea roja que viene en la Wikipedia, en la que os cuentan todos estos tipos de toxinas. Hasta ahora hemos visto intoxicaciones alimentarias por consumo de cereales, carnes, pescados y moluscos. Vamos a ver ahora qué tipo de intoxicaciones alimentarias podemos adquirir por consumo de líquidos y de otro tipo de alimentos. En la leche, durante su procesado manual o su transporte y almacenamiento, se pueden incorporar bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, Lactobacillus y Acinetobacter. En zumos, especias y condimentos también podemos encontrar bacterias de los géneros Bacillus, Clostridium, Pseudomonas y hongos de los géneros Aspergillus, Saccharomyces y Cándida. De todos los citados, el género Clostridium es el que puede resultar más peligroso para la vida de las personas, puesto que algunas de las toxinas que producen pueden resultar mortales. La especie Clostridium botulinum produce varios tipos de toxinas neurotóxicas, es decir, afectan a los nervios del sistema nervioso periférico. Los síntomas del botulismo incluyen vómitos, diarrea, retención de orina, visión doble, sequedad de la boca, dificultad en el habla, etc. Y la muerte sobreviene por parálisis respiratoria o cardíaca. La toxina de Clostridium botulinum se ingiere en alimentos contaminados por Clostridium, mal preparados o conservados de manera inapropiada. ¿Qué alimentos son los que más frecuentemente tienen
toxina botulínica? Pues las conservas caseras, como conservas vegetales de guindillas, espárragos, judías verdes, en pescados, incluido el atún en lata, pescados fermentados y salados y ahumados, y productos como el jamón o las salchichas. En las conservas, si veis que la tapa está hinchada, no abráis esa lata o ese tarro, tirarlo directamente porque es bastante probable que contenga algún tipo de patógeno. Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia, lo que significa que no necesita el oxígeno para vivir, con lo cual puede estar presente dentro de los tarros de conserva o en otro tipo de alimentos envasados. Esta es la misma toxina que se inyecta en la cara, el famoso Botox, y que como paraliza esos músculos de la cara, no deja que se produzcan arrugas y las caras de las personas que se inyectan esta toxina resultan inexpresivas, precisamente porque provoca la parálisis de los músculos faciales. Y por último, los hongos, las setas, también pueden llegar a ser mortales, porque también producen toxinas que se denominan micotoxinas. A modo de recordatorio, deciros que la mayoría de las bacterias y de los hongos no resultan patógenos para las personas, pero que en aquellas personas que tienen el sistema inmune deprimido o enfermedades, estos organismos pueden producir cuadros clínicos más graves. Podéis ampliar información en las páginas web de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en la FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación, en AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en la EFSA, que es la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria. ¿Qué es una alergia alimentaria? Una alergia alimentaria es una reacción desfavorable a alguno de los componentes de un alimento, que se denomina alérgeno. Las reacciones alérgicas pueden ser instantáneas o producirse al cabo de varias horas. Lo normal es que este tipo de alergias produzcan problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias, pero en algunas personas este tipo de alergias pueden ocasionar síntomas graves e incluso una reacción que puede poner en riesgo la vida denominada anafilaxis. Entre las alergias alimentarias más comunes tenemos alergias a los mariscos, a los frutos secos como cacahuetes, nueces, a los huevos, al trigo, a la soja, a la leche de vaca. En caso de que se produzca un shock anafiláctico, lo primero que debemos hacer es llamar a urgencias, al 112 o al 061, y administrar adrenalina intramuscular cuanto antes. La adrenalina suele ser autoinyectable con el fin de que el paciente no tenga que preocuparse ni de poner la aguja ni de calcular la dosis. Se inyecta en la cara lateral del muslo, cogiendo el autoinyector como si fuera un puñal. Inyectando la adrenalina, lo que evitamos es un paro cardíaco. ¿Qué conseguimos administrando la adrenalina? Pues aumentar la presión arterial, disminuir la hinchazón de la piel y las mucosas, abrir los bronquios y mejorar el paso del aire, y bloquear la liberación de las sustancias implicadas en la anafilaxia, como la histamina, que liberan mastocitos y basófilos en respuesta al alérgeno. Lo más importante es que la adrenalina nos abre las vías respiratorias para mejorar el paso del aire y que no nos asfixiemos. No debemos confundir alergias alimentarias con intolerancias alimentarias. Una intolerancia alimentaria puede causar algunos de los mismos signos y síntomas que una alergia alimentaria, por lo que las personas a menudo confunden ambos. La reacción del sistema inmune en este caso es menos intensa y más lenta que la producida en una alergia. Los síntomas de una intolerancia alimentaria son generalmente menos graves que los de una alergia y a menudo se limitan a problemas digestivos. Hay diversos tipos de intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa o al gluten. La intolerancia a la lactosa se produce por una deficiencia en la enzima lactasa, que es la que digiere la lactosa de la leche. Al carecer de esta enzima, lo que nos ocurre es que no toleramos bien la lactosa y nos produce por lo general una diarrea. La intolerancia al gluten se denomina celiaquía, enfermedad celíaca o celiaquía. El gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada, el centeno o en la avena. En este caso, la persona celíaca también carece de las enzimas necesarias para digerir el gluten. Como consecuencia, la mucosa del intestino delgado queda dañada y tiene menos capacidad para absorber los nutrientes esenciales como grasas, proteínas, glúcidos, minerales y vitaminas. Cursa con diarrea,
pérdida de peso, fatiga, irritabilidad y dolor abdominal. La prevalencia de la celiaquía en España es aproximadamente 1 de cada 100 personas. Esto la convierte en la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. Las personas afectadas de celiaquía lo que tienen que hacer es seguir una dieta libre de gluten, comiendo cereales como el maíz o arroz, ya que estos no contienen gluten. Por lo general, los alimentos libres de gluten son más caros que los alimentos normales. Hoy en día, en el etiquetado de los productos alimenticios se deben incluir los productos que pueden dar alergia, como la lactosa o el gluten. Vamos a ver ahora los trastornos debidos a la malnutrición. La malnutrición afecta a personas que tienen una dieta desequilibrada que provoca un exceso o un déficit de nutrientes. Entre ellos tenemos la obesidad o la desnutrición. La obesidad es un trastorno que consiste en una acumulación excesiva de grasa corporal derivada generalmente de un consumo de alimentos ricos en energía como grasas y dulces muy superior a las necesidades energéticas de la persona. Como ya hemos visto, la obesidad está relacionada con el desarrollo de otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Para prevenir la obesidad hay que regular el consumo de alimentos muy energéticos y hacer ejercicio físico. La desnutrición, en cambio, se debe a la falta de nutrientes, por una dieta no adecuada o a la carencia de alimentos. Este trastorno es la principal causa de muerte entre los niños de los países en vías de desarrollo, ya que durante la infancia se necesitan mayores cantidades de energía para poder desarrollarse y realizar las funciones vitales. Y estos niños no tienen el aporte necesario de nutrientes debido a las deficiencias alimenticias. En la página 39 del libro tenéis el mapa del hambre de la FAO con datos hasta el 2014. Ese mapa ya no está actualizado, es parecido a lo que hay en la actualidad, pero ya no está actualizado. Con los datos que tenemos a 2019, los países en los que hay una muy alta proporción de población desnutrida, más del 35%, son el Chad, la República Centroafricana, Etiopía, Angola, Zambia, República Democrática del Congo, Mozambique, Malawi, Sierra Leona, Eritrea y Haití. El número de personas desnutridas en todo el mundo asciende a casi 1.000 millones. Teniendo en cuenta que la población mundial es de 7.300 millones de personas, la población desnutrida en el mundo equivale a un 13,7% de la población mundial. Por contra, se estima que hay 1.600 millones de adultos con sobrepeso en el mundo, más 400 millones de obesos. Y por último vamos a ver los trastornos de la ingestión de alimentos. Son trastornos en la conducta de los hábitos alimentarios. Los más importantes son la anorexia y la bulimia. La anorexia se caracteriza por un rechazo a la comida, un miedo intenso a ganar peso y una imagen distorsionada del propio cuerpo. Esta percepción irreal del cuerpo lleva a las personas a verse más gruesas, aunque su peso esté por debajo de lo normal. Las personas con este tipo de trastorno intentan reducir al máximo su peso, o bien dejando de comer o ejercitándote de manera desmesurada, tomando laxantes y suplementos dietéticos. Y la forma más radical para reducir la ingesta es vomitar después de comer. Las consecuencias son una excesiva pérdida de masa corporal, que desemboca en un estado de desnutrición que en los casos más graves puede conducir a la muerte. La bulimia es un trastorno en el que las personas que la padecen también muestran una excesiva preocupación por el peso y por la figura corporal. En este caso, el trastorno las lleva a comer en exceso, incluso sin apetito y a escondidas, para posteriormente provocarse el vómito y así deshacerse de las calorías ingeridas. El tratamiento para estos trastornos alimentarios es una combinación de psicoterapia, control y atención médica, asesoramiento nutricional y en algunos casos medicamentos.